El ejercicio uno lo habíamos hecho sin un relevamiento detallado, sino como suponíamos que conocíamos el negocio, entonces ahí pudimos desarrollar el modelo. Falta este tema, el modelo de dominio, cómo sería el diseño de lo que deberían guardar en una futura base de datos, que eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene. En este caso, vamos a suponer un sistema de gestión de turnos o de funcionamiento de una clínica odontológica. Eso le vendría bien a mi señora. Y sí, no, ahora está complicado conseguir turnos. Eh, sí, sí. Ella atiende porque como eso hace endodoncia, está Ah, considerado urgencia. entonces sí, pudo zafar. Sí. Y bueno, entonces acá hay un relevamiento, ¿eh? Como que alguien fue y estuvo en el lugar, hizo el relevamiento, lo hizo por Zoom o vía virtual ahora, y lo volcó en una minuta bastante reducida y compacta, pero que nos va a servir a nosotros para poder armar el modelo de caso de uso. Siempre vamos a trabajar con casos de uso a nivel de usuario. Acuérdense que había tres niveles, los de resumen o subsistema. Vamos a suponer que hay uno solo acá, que es la gestión de los turnos de la clínica. Y tendríamos que detectar cuáles serían los casos de uso que aparecerían, que van a estar relacionados en lo que en su momento fueron los requerimientos funcionales, para que este sistema de gestión de turno pueda funcionar. O sea, que sea consistente el sistema. Tendríamos que detectar todas esas funcionalidades. Entonces, el que lo relevó, vamos a poner acá, tenemos que hacer el sistema, no tiene el sistema ahora. eh, Muchas de estas, puede ser en cualquiera de las clínicas o sanatorios o demás, si no son muy grandes, probablemente no tengan un sistema informatizado. Y acá describen cómo funciona el proceso actual de gestión de turno y de atención. Entonces un paciente tiene que sacar un turno para ser atendido. Y los turnos lo puede sacar de manera presencial o vía telefónica. Acá le podríamos agregar que también lo puede hacer por WhatsApp. Sería otra posibilidad. Los turnos son otorgados desde el día siguiente a la fecha en que se solicita la solicitud de turno. Esto así como está, sería como una regla de negocio, ¿eh? Nunca te van a dar el turno para el momento. Como regla de la clínica odontológica, siempre es desde el día siguiente a que vos estás llamando en adelante, dependiendo los turnos que haya y la disponibilidad del paciente también. Al obtener un turno, se le entrega al paciente, si está presente, o sea, si lo hizo de manera presencial, una constancia impresa, le dan un papelito. Y si tiene mail, le envían un mail del turno otorgado, para que le quede ahí como agenda o recordatorio. La constancia, esa constancia impresa o la que va por mail, independientemente del método utilizado, tiene el apellido y nombre del paciente, la fecha y la hora del turno que se acordó darle, a qué viene, un motivo de atención, y también fundamental, quién lo va a atender, ¿eh? Porque es una clínica, entonces hay varios profesionales. Así como vamos a tener muchos pacientes, también vamos a tener muchos o varios profesionales, entonces el que pide el turno lo tiene que decir con quién va a ser ese turno. Y también sale en el mail o en la constancia impresa cuándo solicitó el turno, en el momento en que lo está pidiendo. El dato más importante es para cuándo es y a qué hora. El recepcionista siempre crea un turno, el que crea el turno lo hace siguiendo las siguientes consideraciones. O sea, cuál es la lógica que se va a seguir para dar el turno. Pregunta, le pregunta al paciente el profesional con que quiere ser atendido y el motivo de la atención. O sea, lo primero que le pide es, si no tiene un profesional de preferencia, solicita turnos disponibles para el motivo solicitado independientemente del profesional. De acuerdo al motivo por el que se le otorga un turno, se debe verificar si el tiempo para ese motivo, o sea, depende, no es lo mismo ir a hacer un control que hacerse un tratamiento de conducta. Para ese motivo de turno tiene el espacio suficiente. O sea que acá podemos llegar a empezar a deducir que hay tiempos de acuerdo al tipo de consulta que va a realizar.
son relaciones que nosotros vamos estableciendo y que se van a después lo vamos a tener que tener en cuenta cuando hagamos el sistema y cuando lo modelemos también y lo diseñemos. Esto es, algunos turnos duran, bueno, acá lo dice, ¿no? Me adelanté, duran 1 hora, entonces debe existir 1 hora completa para el profesional asignado para que el turno se pueda otorgar. Eso es lo que, la lógica que sigue el o la recepcionista, como se dice ahora. El profesional atiende determinados días de la semana y en determinada franja horaria, o sea que cada médico o cada odontólogo tiene sus días y sus horarios preestablecidos. También tiene un número de matrícula. Todos estos datos nos van a servir cuando hagamos el diseño del modelo de datos, o sea, de los datos que tendremos que ir almacenando en la futura base de datos. 2 días antes del turno, la recepcionista confirma vía telefónica la asistencia del paciente al turno. O sea que no solamente lo va a pedir, sino que una vez que le dan el turno a un paciente, 2 días antes lo tiene que llamar para confirmarlo. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Como la persona que hace este trabajo, este actor, el recepcionista, va teniendo toda esa información necesaria como para que el sistema pueda funcionar, ¿no? Y él pueda hacer su trabajo mejor. Ustedes vayan pensando en los casos de uso, el uso que se le va a ir dando cada actor al, para hacer su trabajo diario por medio del nuevo sistema. Existen distintos motivos de atención, acá está el tratamiento de conducta, una consulta, una extracción, etc. Y cada motivo tiene un código. Y yo diría que además de tener asociado un código, tendrá un tiempo de duración mínima, ¿no? Que después va a afectar cuando otorguemos el turno. Existen motivos que atienden todos los profesionales, tales como consulta y extracción, y otros motivos solo lo atienden los profesionales que tengan habilitado el motivo, o sea que sean especialistas, como la endodoncia, por ejemplo. Al motivo también se lo denomina tipo de atención. En cualquier momento un paciente puede cancelar un turno. Bueno, ahí tienen un típico caso de uso, ¿no? No solamente puede ir a pedir el turno, sino que también lo puede cancelar. Un turno al que el paciente no asiste es un turno sin asistencia, y al que el paciente sí asiste es un turno asistido. Un odontólogo puede, por cualquier razón, solicitar reprogramación de sus turnos en una fecha determinada. Un día no puede atender, entonces, bueno, todo ese día va a haber que hacer lindo trabajo para la secretaria, reprogramar todo eso. O sea, pasar los turnos a otro día. Esa es la reprogramación. Ante este hecho, el recepcionista debe ver los pacientes que estaban asignados al profesional e internar, no, y acá dice intentar, hagan de cuenta que dice intentar, dar otro turno en otra fecha. Al hacerlo, un turno viejo es reprogramado. En el caso que el paciente no pueda reprogramar el turno, va a haber que suspenderlo o cancelarlo. En una fecha que el profesional solicita reprogramación, no se pueden dar nuevos turnos. Esa es otra regla de negocio, ¿no? Cada vez que un médico dice con un odontólogo, no puedo atender este día porque tiene un problema, todos los turnos que se empiezan a reprogramar, ese día no se toman nuevos turnos. Bueno, y cada odontólogo cuando está atendiendo puede consultar la lista de pacientes que tiene para ese día, o sea, que les muestre todos los que van a venir, en qué horario y por qué motivo. Bueno, es el funcionamiento habitual de lo que nosotros podemos llegar a suponer de una clínica en referido a la gestión de turno y la atención después del paciente. ¿Qué casos de uso fueron detectando a medida que íbamos leyendo? O sea, ¿qué funciones tendría que tener el sistema? ¿O qué actores? ¿Quiénes van a interactuar con el sistema? ¿El paciente interactúa directamente o no? Sí, interactúa. Cuando saca los turnos. Sí, pero ¿con el sistema o a través del recepcionista? Y telefónicamente, ahora no hay sistema. No, ahora no. Y cuando implementemos el sistema, así como está planteado, si lo va a poder acceder directamente o siempre a través de, ya sea por teléfono, mail o WhatsApp.
o presencial, él va a poder entrar directamente al sistema o siempre va a ser a través del recepcionista. No, a través del recepcionista. Claro, o sea, si bien va a ser un actor, el paciente, un actor primario, porque hasta que el paciente no vaya y no pida turno, o no vaya y lo cancele al turno, o no vaya a asistir ahí que entra a que lo somete al odontólogo en su consulta, eh, el sistema no va a hacer nada. O sea que necesitamos del paciente como un actor primario, porque hasta que no saque el turno no hay manera de dárselo a nadie, salvo que lo empecemos a inventar. El tema es que no, si viene un actor primario, no va a ser un actor iniciador, no es que él va a entrar vía web al, al sistema de turnos y lo va a sacar, como uno sacaría un turno, por ejemplo, para un DNI. Vieron que esos turnos se sacan vía web y uno mismo los gestiona. O la que habíamos hablado la clase pasada, la otra, la licencia de conducir. Uno va y gestiona vía internet y elige el día y la hora. O ahora cuando hay que ir al banco, que uno también tiene que sacar el día y la hora que quiere ir. Acá en principio se seguiría siempre con un intermediario. O sea que el actor primario sería el paciente y el actor iniciador sería el recepcionista en el momento de solicitar el turno. O sea que el primer caso de uso que ustedes detectan, ¿cuál sería? ¿Cuál es la primera acción principal que tiene que ocurrir? Que nosotros tenemos que preparar el sistema para que lo pueda responder a ese caso de uso. El cliente pide el turno. Claro. Ese sería el evento externo iniciador. El paciente pide un turno. El caso de uso sería justamente ese, del registrar el turno solicitado por un paciente. Ese va a ser un típico caso de uso de este sistema. ¿Y qué otra función tiene que estar prevista? Por supuesto que cuando pide el turno, ahí empieza toda una secuencia de tareas, ¿no? Hay que mirar los turnos disponibles, le tengo que preguntar con qué profesional se quiere atender, ofrecerle los turnos, hasta que elija uno y bueno, ahí terminaría con éxito, supongamos ese caso de uso, que se lleva impreso o se lo mandamos por mail el día y la hora y el profesional del turno que solicitó. ¿Ves? Hay una serie de pasos que eso es lo que habíamos visto como en la descripción detallada o escenario de caso de uso. Pero el caso de uso, uno de ellos es ese, el de registrar el turno para un paciente. Y después, ¿qué otras funciones tiene que tener prevista nuestro sistema? O casos de uso que se pueden dar. U otros actores que hayan detectado. Aparte del paciente, el recepcionista también es un actor, habíamos dicho. Sí, ¿Y quién más? Médico también. El médico también. Odontólogo, no sé. Sí. ¿Por qué? Porque está interactuando con el sistema, digamos. Sí, pero ¿en qué momento? Eh, Ahí abajo, donde un odontólogo puede, por cualquier razón, solicitar reprogramación de sus turnos en una fecha determinada. Sí, eso puede ser que se lo diga el recepcionista, pero sí, exactamente. Y ahí el recepcionista tiene que empezar a reprogramarlo, ¿no? Los tiene que empezar a llamar y después entrar a un turno y cambiarle la fecha y la hora o suspenderlo. ¿Y qué más? ¿Dónde interviene el odontólogo? Acá. Acá como actor primario e iniciador. Puede consultar la lista de pacientes. Supongamos que está sentado ahí en esa cosa que tiene esa camilla tenebrosa y, ¿y qué hace? Tiene como, supongamos, una pantallita, tiene una tablet al lado o un celular y puede consultar quiénes son los que van viniendo y los puede ir llamando. O sea que él va a poder entrar al sistema y va a ver que el sistema va a poder ofrecerle en el día que está trabajando, los pacientes que están anotados por hora y por motivo, que se anotaron para él, digamos. ¿Cómo sabe el sistema para poder emitir este informe al odontólogo? ¿De dónde saca los datos? Si nosotros queremos hacer este caso de De uso. la base de datos de los turnos que fueron cargados.
claro, de la base de datos que todo sistema interactúa con una base de datos, y adentro de esa base de datos, cuando ocurre ese primer caso de uso que nosotros detectamos, que es cuando un paciente pide un turno, esos datos se guardan. Y cada turno que se van pidiendo es para una fecha y hora determinada. Después, esto ocurre a la inversa. Hay que ir a buscar a la base de datos para una fecha determinada, que sería la de hoy. Entonces buscamos acá la fecha del día y tenemos que ir a buscar todos aquellos turnos que fueron pedidos para hoy, para el médico que lo está pidiendo. Para otro odontólogo serán para él, ¿no? Y entonces de ahí se extraen los datos y se muestran. Sería más un caso de uso de mostrar información, y el anterior es más de guardar información. Guardar todos los datos del turno y extraerlo para un profesional determinado, para un día determinado. Y el día de mañana va a ser para el día siguiente cuáles son los turnos que corresponden, y así sucesivamente. ¿Qué precaución hay que tomar? ¿Alcanza con buscar, el sistema tiene que ir a buscarlo para el médico que lo está pidiendo, para el día de hoy, todos los turnos pedidos, o hay que tener en cuenta otra condición más respecto de los turnos? O sea que nosotros buscaríamos por el odontólogo que me está pidiendo los que van a venir hoy, porque los quiere ver y los quiere ir llamando, o sea, todos los que se anotaron para él, ordenado por hora, ¿no? ¿Y qué más habría que tener en cuenta en el momento de mostrar este informe, si tuviésemos que hacer el caso de uso detallado? ¿Alguna condición? La especialidad del odontólogo. Sí, pero eso se tuvo en cuenta en el momento de darle el turno. Ya que una vez que se guardó el turno es porque ya se hizo toda esa evaluación. Pero al mostrar los turnos que tiene que previstos, ¿Hubo alguna suspensión? claro, no todos los turnos hay que levantarlos, sino aquellos que estén pendientes, aquellos que no hayan sido cancelados o suspendidos, ¿no? Porque vieron que ahí el paciente lo puede cancelar. Entonces no alcanza con ir y buscar todos los turnos que se anotaron para ese día, para ese médico, siempre y cuando el estado, supongamos, sea activo, o sea o pendiente, ¿no? Que el turno esté disponible para obtenerlo. Si en el medio el paciente llamó y lo canceló, no se lo tenemos que mostrar a ese turno acá. De hecho, quizás haya otro reemplazándolo, pero eso también hay que tener en cuenta. Y bueno, y ya que estamos, ahí aparece otro. La posibilidad de que el paciente pueda cancelar un turno, ese es otro caso de uso. Así como lo puede pedir, también lo puede cancelar. Bueno, entonces, vamos a ver para acá. Algunos casos. Estaría faltando un par de cosas. Y estarían algunos, ¿no? Hicimos el 1. Tenemos que ser capaces de registrar turnos y de Estaría emitir. faltando a qué obra social y prepaga pertenece el cliente. Ah, no, pero acá es premium esta clínica, trabajamos con particulares nada más. Ah, Ni siquiera OSDE ni Médica, solamente ahí, poniendo. Tiki-taka. son los que peor pagan, ¿eh? Sí, faltaría como dato acá, ¿no? La obra social. Sí, y el derivador, porque vos no podés ir de un odontólogo, te tiene que derivar a alguien. Azor o. No, no, un odontólogo responsable tuyo. Ah, bueno, pero puede ser este de acá. Acá hay de todo un poco. Acá vos podés venir con consultas, extracciones. Vos porque estás suponiendo que es endodoncia esto, pero no, este es más. No, claro, endodoncia o ortodoncia. Claro. Sí, claro, en esos casos faltaría quien te lo derive. ¿Quién te lo Y derive? la obra social. Está incompleto este relevamiento. Bueno, entonces, este sería una función. Como que la escucho señora todo el día. Claro. Podrías haber hecho sobre eso. Mira acá el proyecto, el trabajo práctico. Y pero le hice sobre mi negocio que también, Claro, ahí tenés para poder ya implementar. me tengo para retirar, que si no tiene sistema el negocio. Claro, está bien. Bueno, entonces le decía, tenemos que ser capaces obviamente de registrar los turnos. También de cancelar el turno. Y después de emitir los turnos del día para el odontólogo. Son 3 funciones. Este que va a emitir va a tomar todo lo que se guardó acá
y que no fue cancelado. Entonces esos 3 casos de uso los fuimos detectando. ¿Qué otros casos de uso aparecen? Por ejemplo, por acá decía que, a ver, me pasé de largo, sí, que 2 días antes, este de acá, la recepcionista tiene que confirmar el turno. Ahora, ¿cómo sabe quiénes son los que van a venir dentro de 48 horas? O sea, dentro de los que van a venir el miércoles, por ejemplo. Hoy, en su jornada de trabajo, la recepcionista, más allá de ir dando turnos para los días que vienen, tiene que confirmar los que van a venir el miércoles. Así es como funciona esta clínica, ¿no? Habría que programar un caso de uso que tiene una alerta 48 horas antes. Claro, que es ese que está acá. Diariamente le tiene que decir los que vencen en 2 días. Entonces ella entra hoy a trabajar, prende el sistema y le va a aparecer, o va a entrar al lugar de la consulta, la lista de todos los turnos, similar al informe que después va a terminar recibiendo el odontólogo, ¿no? Pero va a poder ver quiénes van a venir dentro de 48 horas. Y en base a eso va a tener que llamarlos para confirmarlos el turno. La funcionalidad de este caso, acá en este caso hay 2 casos de uso encubiertos, digamos. Uno es que el sistema sea capaz de mostrarme todos los turnos que van a ocurrir dentro de 48 horas o dentro de 2 días. La información la va a sacar, obviamente, del primer caso de uso. Todo lo que se guardó en el primero lo va a poder informar, pero el sistema va a tomar desde hoy, va a sumar 2 días, le va a dar el miércoles, por ejemplo, y va a ir a buscar a la base de datos todos los turnos que venzan dentro de 2 días y que no hayan sido cancelados, ¿no? Pero todavía no lo vimos. Pero una vez el objetivo de este caso de uso es informarlo. Lo que pasa después cuando los vaya llamando a los pacientes, supongamos que tiene 10 pacientes, 9 le dicen que sí y 1 le dice que no. Entonces va a tener que, a los que le dicen que sí, lo va a tener que confirmar. Es como poder tildarlo y grabarlo y ya deja de estar pedido el turno y pasa a estar confirmado. Y si alguno no puede venir, lo va a tener que suspender o quizá usamos este mismo caso de uso para entrar y cancelarlo. Nada más que en este caso lo está cancelando a través por medio de la confirmación, digamos. Entonces el objetivo de este otro caso de uso es que justamente que el sistema nos ofrezca la posibilidad de entrar a un turno y decirle que sí, que va a venir, o que no va a venir. Puede ser esto de confirmar o cancelar turno, o lo dividimos en 2. ¿Se entiende? Son 2 acciones distintas. El objetivo de este caso de uso, o la meta, es dar un informe de los turnos que van a ocurrir dentro de 2 días. Y después, durante el día, mientras la recepcionista los va verificando y los va llamando y va pidiéndole la confirmación, aquellos que realmente van a venir, los va a tener que ir a buscar al sistema y marcarlo y decirle que sí, que van a venir. Estos son los que realmente van a aparecer acá. Son aquellos que se pidieron, salieron en un informe 2 días antes para que se verifique, y cuando se les dio el ok, recién los confirmados son los que se tendrían que mostrar el miércoles, por ejemplo, cuando vaya el odontólogo a trabajar, va a mostrar el sistema todos aquellos turnos que fueron pedidos en algún momento anteriormente, que el lunes fueron informados por el sistema y que fueron confirmados por la recepcionista. Y también está la posibilidad en cualquier momento de que el paciente llame y diga que no puede ir. Acá faltaría alguna regla de negocio que diga cuánto tiempo antes lo puede cancelar, qué pasa si lo cancelan el mismo día, porque es un turno perdido para el profesional, qué penalización tiene. Bueno, todas esas cuestiones hacen que el sistema después empiece a crecer y empiezan a aparecer otros casos de uso u otros controles. Y también estaba el caso de la reprogramación. Entonces el odontólogo le dice al recepcionista o a la secretaria que tal día no va a poder venir, entonces va a tener que entrar al sistema, poner ese día, el sistema le va a tener que mostrar todos los turnos de ese día y hacer algo parecido a lo que hizo acá, empezar a llamarlo y como una combinación de estos dos, ¿no? Tratar de reprogramar y que quede asentada la nueva fecha y la nueva hora. Y al turno actual lo va a tener que cancelar. Y este queda
el de asistencia a un turno, para ir marcando quiénes realmente vinieron y quiénes no. Porque puede ser que me lo haya confirmado, pero llegó el miércoles y llamó el odontólogo a Juancito y Juancito no estaba. No quiere saber nada, Juancito. Y no fue. Bueno, ahí va a quedar ese perdido y habría que marcar cuándo la persona vino realmente y cuándo no vino. Si marcamos algo acá, sería bueno tener un informe después de todas las personas que pidieron turno, que dijeron que iban a venir y al final no terminaron viniendo. Se podría agregar un nuevo informe para llevar el control. O cuando alguien viene y pedir un turno, el sistema te diga, pero mira, vos pediste un turno tal día y no viniste. Como para cobrarle 2 órdenes de consulta, por ejemplo. O 2 bonos de IAPOS. Bueno, ¿se entiende? Esa sería más o menos la secuencia de funciones mínimas que tendría que soportar nuestro sistema para poder cumplir con los requerimientos que fueron relevados en esta minuta reducida y compacta. Y El después, HPR se llama 24 horas antes del turno. 24 horas el HPR. Sí, Son sí. complicadas las del HPR. Mi mujer trabaja en el HPR. No, pero aparte 48 horas me parece mucho. Bueno, vamos a acotarlo entonces. No, yo por lo que veo que te pueden cancelar horas antes. Claro, sí. O ni van. Ni van, no, algunos ni van. Sí. Bueno, y este sería el diagrama. Si detectamos esta lista, aparecería el diagrama de caso de uso para el único modelo, el único paquete o subsistema con el que estamos trabajando. Acá están los 3 actores, el odontólogo, la secretaria y el paciente. El odontólogo lo que puede hacer es recibir el informe cuando lo pide de los pacientes que tiene que atender a ese día, ese es el 7, el que está acá, y puede pedir la reprogramación de turno. Son 2 de las acciones que puede hacer. Aunque después el trabajo interno como actor secundario, o iniciador y secundario, lo va a hacer la secretaria, o recepcionista, ¿no? Esto vamos a ponerlo como sinónimo. El paciente como actor primario lo que va a poder es venir a registrar un turno, confirmar el turno cuando lo llamen, o cancelar un turno, o venir y dar la cara y asistir. Aunque después el trabajo con el que va a interactuar el sistema va a ser esta persona, este actor. Si bien este lo va a iniciar, este va a ser el actor primario, digo, el que va a iniciar y va a interactuar directamente con las pantallas del sistema va a ser la secretaria. La que va a ser actor primario, acá, o digamos a un actor que va a interactuar directamente siempre va a ser la secretaria, pero donde no van a intervenir el paciente y el odontólogo es cuando sale el informe de los turnos a vencer. Ese sí es directamente para la secretaria, porque en base a eso después ella lo llama al paciente y en base a las respuestas del paciente va a venir y va a hacer lo que programemos acá, que sería la confirmación o la cancelación de turno. Nosotros no modelamos la interacción entre actores, sino las actividades fundamentales que tiene que hacer el sistema. Y acá detectamos que serían 7, pero pueden ser más, ¿no? Y también acá aparece lo que habíamos visto en el diagrama del caso pasado de la gestión de alumnos de terciario, es que cada vez que viene un paciente y quiere registrar el turno, hay que buscarlo. Y si no está, hay que crearlo. Esta relación de inclusión o de uso siempre se va a dar, porque cada vez que viene el paciente tenemos que buscar, poner el DNI o buscar por apellido y nombre y me tiene que decir si está o no. Si no llega a estar, es la primera vez que va a ir el paciente a la clínica, lo tenemos que crear. O sea, crear significa incorporar todo lo que decía el relevamiento. Tenemos que del paciente saber el apellido, el nombre, y seguramente le vamos a pedir el DNI y un mail para después mandarle los datos. Aunque no necesariamente el mail tiene que ser obligatorio. Puede tenerlo o no. Después vamos a ver cómo se modela eso en la base de datos. Y cuando viene un paciente, supongamos que nos pide cancelar un turno, ahí lo que tenemos que hacer es buscar el turno.
para tal día y tal hora, no sé, nos aparecerá un almanaque y nos tendrá que marcar el sistema para qué turno nos está queriendo cancelar. Y a partir de buscar un turno, ahí sí lo tenemos que buscar al paciente para ver si en el día y la hora que nos está diciendo este paciente, ese paciente está en lo correcto, tiene un turno pedido. Y a partir de ahí de encontrarlo, lo cancelamos. Lo mismo cada vez que viene a asistir a un turno, quiere reprogramar un turno, siempre lo tenemos que buscar al turno. Esto, si ustedes detectan que hay una tarea repetitiva, de pasos repetitivos cuando van haciendo los escenarios de caso de uso, se puede poner aparte. Como ahora que ya saben, trabajar con funciones. Esto sería como una función adentro de un programa grande. Estos que están acá, los subsistemas o subfunciones, serían eso, desde el punto de vista de la programación, serían como módulos más chiquitos o subprogramas que hacen algo y me devuelven un valor. Por ejemplo, acá yo vengo, un paciente me pide un turno, lo primero que hago lo busco, a ver si existe. Le paso a la función el DNI, la función se conecta con la base de datos, lo busca, y si lo encuentra me dice que ya está y me va a mostrar los datos del paciente. Y si no lo encuentra me va a decir que no está, entonces ahí va a venir otra función más, donde le paso el control al programa para que me cree, me pida todos los datos del paciente, lo guarde en la base de datos, y después seguimos con la parte de turnos. Esa sería más o menos la lógica. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Esto mismo ustedes lo deberían aplicar al trabajo práctico que están haciendo. A ver cuáles serían los casos de uso de usuario que harían que su sistema funcione de acuerdo a los requerimientos que detectaron. Y después los diagraman, pueden encontrar algún caso de uso abstracto. Acuérdense que estos se denominan reales o concretos, y estos serían los abstractos porque son invocados de otro caso de uso, no interactúa directamente el actor primario. Y traten de encontrar alguno a ver si detectan alguna funcionalidad común a algún caso de uso. Y después si tenemos que hacer el trabajo completo, es decir, bueno, cómo va a funcionar detalladamente cada vez que alguien viene a pedir un turno o nos cancela el turno o tenemos que dar el informe de los pacientes. A ver si hay algo hecho acá abajo. Ah, hice el de registrar el turno. Lo debe haber copiado por ahí, no creo que me haya puesto a escribir todo esto. Bueno, tienen el caso de uso, el código, el nombre, todo esto que está acá es lo mismo que tiene que figurar por acá, que fue detectado en la lista de casos de uso. Entonces ustedes lo van trabajando de manera consistente. Se llama registrar turno y el primer caso de uso. El objetivo siempre es del actor primario. Entonces ustedes tienen que detectar cuál es el actor primario, cuál sería el iniciador, si interviene algún otro actor, puede ser que este sea el mismo. En este caso, el primario es el paciente, porque hasta el paciente no llame o no vaya y entre ahí a la recepción a pedir un turno, el sistema en esta parte no se va a activar. Nadie va a entrar al menú y va a decir nuevo turno si no hay un paciente que lo pide. El tema es que esa interacción con el sistema no la hace él directamente desde la casa o por una aplicación móvil tratando de buscar un turno y pedirlo, sino que lo hace la recepcionista, por medio de la atención presencial o telefónica. Entonces, por eso el actor primario es el paciente y es el que se pone acá, que es el que va a venir a hacer uso de este caso de uso en el sistema, aunque el iniciador y el que va a interactuar con el sistema sea la recepcionista, que ahí ya puse arriba secretaria y hay una inconsistencia. Y nosotros estamos modelando a nivel de usuario. Hasta que no venga el paciente y quiera hacer esa actividad, el sistema está latente, no responde. Y es un caso de uso real, no es abstracto. El abstracto sería alguno de estos que están acá. Entonces, una vez que ustedes tienen esta parte, el objetivo, que sería aquella meta que va a buscar el actor primario en este caso de uso. Acá el objetivo va a ser obtener el turno. Por lo tanto, vamos a llegar al final del caso de uso por éxito
si le logramos mostrar e imprimir el turno para que se lo lleve o mandárselo por mail. Si no, va a ser un camino alternativo y un final por el fracaso, digamos. No va a poder haber conseguido el turno. Y ya vamos a ver por qué puede ser. Y cada caso de uso, aparte de este encabezado, habíamos dicho que tiene las precondiciones, un disparador o un evento externo. El evento externo tiene la forma de sujeto, verbo y objeto. El sujeto es el paciente, siempre el actor primario. ¿Qué acción hace? En busca del objetivo. ¿Y para qué lo hace? Entonces, el evento externo iniciador o disparador de este caso de uso, esto se va a empezar a activar cada vez que venga un paciente y solicitar un turno. Ese es el evento. Esto es un complemento, no es necesario que lo pongan, pero bueno, va a pedir un turno y va a tener que decir con quién. Pero en realidad más que con quién, también va a tener que decidir el día, la hora y varios datos más. Pero el evento externo puro sería este, el disparador es que viene y pide un turno. Las precondiciones, el estado que tiene que tener, está en ya se lo da como aceptado al sistema, antes de que este caso de uso empiece a funcionar. Ahora ya está por terminar, ahora se va a cortar, pero básicamente es que tienen que estar los profesionales cargados, si no, no hay manera de saber si lo está pidiendo bien al turno. Tiene que haber un calendario de turnos disponible para cada profesional. Y ya los pacientes que ya lo hayan pedido turno previamente también tienen que estar registrados o creados. O sea, por acá. Acá dice paciente. Acá hay una paciente. Miren que hay que ser muy detallista para esto, muy meticuloso. Bueno, nos conectamos de nuevo entonces. Dale. Bueno. No importa. Es el privilegio de los que estuvieron en la presencialidad. ¿Vos tenés el micrófono, Victoria? ¿Podés hablar? Ahí se está atragantando con el bizcocho. ¿O no? ¿Será cierto? Se rompió. ¿Qué es la Deep Web? ¿Alguien sabe? Chino para mí. ¿Cómo? Para mí es chino, no sé nada. Yo sí sé. ¿Alguien sabe? ¿Cómo es? ¿Qué es la Deep Web? No es como un navegador que no está en ninguna base de datos. Es como algo no oficial, como el Internet oscuro se le dice. Que hay Ah, cosas que no encontrás en los navegadores usuales, sería. pero nosotros vamos a hacer un sistema oficial y todo en línea, formal, con aportes a la FIP, todo. ¿Cómo vamos a acceder a la Deep Web? Con razón se le rompió el micrófono a Victoria. Se le acaba de romper, me parece. Bueno, sí, esa es la Deep Web. Ahí también le llaman, ¿cómo era? Bueno, me olvidé ahora. Es una capa de internet que tenés que entrar a través de IP determinadas. Tiene otro nombre aparte de Deep Web. Bueno, sí, eso es. A eso se refiere. Onion Web, ¿no le dicen también? También. Bueno, pero no, nosotros lo tenemos que tener en nuestra base de datos y bien identificado. Tiene que venir con un DNI, atenderlo, guardarlo. Pero es importante como les decía, que aunque no quedó grabado, para que este pueda funcionar y que la secretaria lo pueda llamar, cuando vamos a crear el paciente, pedir los datos mínimos necesarios requeridos en ese HTML de creación de paciente, como no solamente el nombre, el apellido, el DNI, sino también el dato de contacto. Es fundamental para que esto pueda funcionar y que el sistema lo pueda mostrar. Entonces, estas serían las precondiciones. ¿Cómo sería el camino básico? Bueno, esto ya cada uno lo puede ir imaginando y lo ideal sería tener en paralelo las pantallas. Yo creo que tengo las pantallas por ahí de esto. Ahora después las busco. Entonces, lo primero que tiene que hacer
El- Acá partimos como que el paciente nos da el informe al profesional. Para mí, acá sería el paso uno del camino básico, que es que el paciente informa al profesional. Esto en función del relevamiento, ¿no? Nosotros nos empezamos a guiar por el relevamiento. Si hay algo que no nos cierra, tenemos que ir y confirmarlo o no, hasta que el caso de uso veamos que funcione y que sea lógico. Incluso podemos proponer otras maneras de funcionar mejor. Acá lo que dice es que el paciente dice el profesional con el que quiere ser atendido, y después el motivo, y después recién se acuerda la fecha y la hora. Entonces por eso fue modelado así esto. Eh, el primer paso, para mí habría un paso cero acá, que es el que el paciente le informa a la recepcionista, el profesional. Lo que pasa es que eso está fuera por eso está puesto acá como disparador, porque todavía no interviene el sistema, es un diálogo entre la recepcionista y el paciente. El primer paso que hace la recepcionista interactuando con el sistema, asumiendo que ya está todo esto registrado, es poniendo la matrícula del profesional o eligiendo de una lista cuál es el profesional con el que quiere ser atendido el paciente, que el paciente se lo está diciendo, ¿no? Y además de poner eso en la búsqueda, sería el tipo de atención. ¿A qué viene? Si es la primera vez que viene, si es por una extracción o por un tratamiento de conducto, tiene que poner el tipo, ¿no? La lista que va a elegir de profesionales y la lista que el sistema le va a proponer, me refiero a una lista desplegable, ¿no? Como un select dentro de HTML, esos datos los va a ir sacando de la base de datos, de esos casos de uso que en algún momento complementan al sistema que habíamos visto, como el alta de profesionales o el alta de tipo de atención. Y ahí la recepcionista ingresa eso. Como le habíamos dicho en la clase pasada, esto es como un juego de ida y vuelta. Ahora el que tiene que responder es el sistema, porque recibió esos datos y seguramente quizás ya nosotros diseñemos una función de búsqueda y nos va a devolver como un dibujito con los turnos disponibles para ese profesional y ese tipo de atención. Porque cada tipo de atención va a tener que en el sistema encontrar los huecos en el horario de atención para que ese tipo de atención pueda ser satisfecho. Esa es la respuesta del sistema. No es tan fácil programar esto, pero bueno, acá estamos haciendo el análisis funcional. Una vez que el sistema nos propone, la recepcionista lo está mirando y le debe estar diciendo al paciente, mira, tenés tal día, tal hora, si no tal día, tal hora. Y una vez que el paciente le dice cuál le gusta, pero esto es una interacción entre el paciente y la secretaria, lo nuevo en donde interviene el sistema es que la recepcionista ingresa esto, la fecha y la hora. El profesional acá no iría porque ya fue elegido al principio, y el DNI del paciente, que se pudo haber puesto al principio también el DNI. Eso depende del orden en que ustedes pueden armar los casos de uso. Acá primero le dieron prioridad al turno, y una vez que está acordado, recién se ingresa el DNI del paciente. Lo que va a haber que hacer con esto, el turno se va a poder aceptar porque en realidad fue uno de los propuestos que está acá, pero puede ser que el DNI no. Entonces acá viene el cuarto paso, que es buscar al paciente. Y como habíamos puesto un caso de uso del subsistema, lo llamamos, lo invocamos. Siempre va a pasar por acá. Por eso en el diagrama está puesto acá, como una inclusión o como un uso. Y este 4 probablemente, ¿qué va a tener? ¿Va a poder tener una excepción o una alternativa o no? Puede que el cliente no esté. Claro, puede ser que el paciente no esté. Vos lo ves como cliente, ¿no? Son Sí, pacientes. sí. Todos clientes son ya. Es capitalismo esto. Sí. También, y en alguno de estos tres, pudo haber habido alguna alternativa, alguna excepción, que no sea que venga el camino básico o feliz o camino principal sin problema. ¿Qué pasa en el punto 1? Ingresa el profesional y tiempo de atención requerido. Puede ser que no tenga turno, por lo que existe acá.
¿no? De todos los que el profesional dijo que iba a atender esta semana, ya están completos. Es medio raro, pero bueno, puede ser que no los tenga. En este caso se empieza a programar las alternativas. Se pone el punto del camino básico y qué puede llegar a pasar. Puede ser que nosotros pongamos un profesional y un tipo de atención, pero cuando le damos al sistema para que nos averigüe los turnos disponibles, el sistema nos informa, no sigue con el paso 2, sino que sigue frenado en el 1, que ese profesional, por ejemplo, no hace tratamiento de conducta, porque está diciendo, quiero atenderme con tal persona y el tipo de atención, tratamiento de conducta. Entonces el sistema te dice que no lo presta ese profesional a ese tipo de atención. ¿Cómo sabe eso el sistema? Porque cuando dimos de alta al profesional, dimos de alta los tipos de atenciones y después también dimos de alta que cada profesional qué tipo de atenciones hace. Vieron que arriba decía, en la narrativa, todos hacen consultas generales o extracciones, pero no todos hacen, por ejemplo, tratamiento de conducta. Esas son todas las salidas posibles que puede tener, o desvíos que puede tener el sistema. En el primer paso. Este que está acá, el 1C, dice ningún turno disponible de ninguna fecha satisface al paciente. Acá está abreviado. Yo este lo pondría, si bien puede ser por el punto 1, también puede ser por el punto 2 o el 3, ¿no? Son salidas que no son esperadas de las habituales. Le informan los días disponibles y los horarios, pero ninguno puede, porque son todos turnos a la tarde, pero el paciente no puede, tiene libre a la mañana. Entonces también puede ser que no puedan seguir avanzando porque no puede, no puede en esos días y en esos horarios. Este que está acá lo podrían poner como una alternativa más del 1, pero también podría ser del 2, ¿no? Después que el sistema necesita haber pasado por el 2, yo a este lo pondría como 2A. Hasta que no vea esto, no puede saber si lo satisfacen o no los turnos disponibles. Así que este habría que corregirlo. Sería 2A este. Y vieron que en un mismo punto puede haber más de alguna excepción o más de una alternativa. Que lo pueden enumerar con 1.1, 1.2 o 1A, 1B, como ustedes quieran. Que son todas las posibles excepciones que se pueden dar. Y al principio nosotros modelamos algunas y después pueden ir apareciendo otras. Y después lo que queda es ver cuáles realmente las vamos a dejar o no, porque llega un momento que son tantas que llegaría mucho tiempo programarlas. Algunos controles se harán desde el punto de vista operativo manual, la recepcionista lo hará, y otros los hará el sistema. Bueno, una vez que llegamos acá este sí o sí tiene una alternativa, que es que puede ser que el paciente no exista. Si lo busca y seguimos con el paso 5 es porque lo encontró. Entonces el sistema va a mostrar los datos del paciente. Siempre vamos a poner por el lado positivo, por el verdadero, todo el camino básico. Si en el caso de que lo busque y lo encuentra, el sistema lo tiene que mostrar. Tiene que mostrar todos los datos con los que fueron interactuando la recepcionista y el paciente. O sea, todos los datos del paciente, el nombre, el apellido, el teléfono, etcétera, el día que eligió, la fecha, el profesional, el tipo de atención, todos los datos se los muestra como para decir, bueno, ya está todo bien. Pero acá puede ser que ocurra esto, de que el paciente es nuevo. Entonces, fíjense que lo que hay que hacer es llamar a este caso de uso, que está puesto acá como función, que habíamos dicho crear paciente. Como está puesto acá como alternativa o como excepción, no siempre que un paciente venga a pedir un turno, se va a estar llamando a la creación del paciente, porque va a depender de si exista o no. En cambio buscar al paciente, si llegamos acá, siempre lo vamos a tener que pasar por este caso de uso para seguir avanzando. Siempre lo vamos a tener que buscar. Por eso en el diagrama, la búsqueda del paciente tiene esta etiqueta que se llama include o uso, porque siempre
ocurre la búsqueda del paciente cada vez que va a pedir un turno. En cambio esto no. No siempre se va a crear un paciente, porque en el caso de que exista, al buscarlo no lo vamos a llamar. Cuando ustedes tengan un extend, normalmente las invocaciones las van a encontrar del lado de las alternativas o de las excepciones, como este. En cambio el include o el uso lo van a encontrar en el camino básico. Esa es la diferencia. Una vez que lo creamos al paciente, venimos para acá. Seguimos con el paso 5. Esto por ahí no es necesario ponerlo porque se asume que si estamos parados acá y ocurrió la excepción o la alternativa, lo que hubo que hacer es crear al paciente y después se supone que la lógica sigue acá. Pero bueno, para que quede más claro. No es alternativo eso. Claro. Es como una señal que no es necesaria porque se supone que seguimos por acá. Bueno, después le pedimos la emisión de la constancia y tenemos que registrar el turno. El sistema tiene que registrar el turno, o sea, guarda los datos y emite la constancia. Y ahí termina. Acá lo que puede pasar es que cuando el punto 7, que más allá de guardar el turno en el sistema, para que después salga en el caso de uso 2, ese de poder que nos muestre cuando estén por 48 horas antes de vencer y demás, y pueda seguir todo funcionando todos los casos de uso, sí o sí hay que registrarlo. Cuando está esta palabra registra, significa que se guarda. Estamos guardando, haciendo un alta en el sistema. Un alta es guardar información en el sistema, en la base de datos, ¿no? Y emitir la constancia. Estamos suponiendo que lo habitual es que venga presencial, por eso está puesto en el camino básico. Pero como hay dos posibilidades de que se emita la constancia y se la demos impresa, pero que también, si el paciente tiene correo electrónico, si ocurre esa alternativa, le vamos a mandar la constancia por mail. Por eso está puesto como camino alternativo. Si después nos dicen que no queremos ahorrar papeles, no se emiten más papelitos, no se imprimen más, y siempre es por mail, y el mail es un dato obligatorio, esta alternativa desaparece y pasa a la parte del mail acá como parte del camino básico y obligatorio. Pero bueno, por ahora, como el relevamiento está así, tenemos que usar estas dos opciones de funcionamiento. Cuando termina, puede ser que, si terminó bien, es porque el paciente obtuvo el turno. O sea, si la postcondición de éxito, cuando terminó el caso de uso, es que se cumplió el objetivo, que el actor primario alcance su objetivo. El fracaso sería el lado opuesto. No hay turno para el paciente, pasó algo de acá. No estaban los turnos disponibles para el profesional o no atiende ese tratamiento de conducto que necesita este paciente, el profesional que él quiere, o no encontró ninguna fecha y hora que él pueda ir a que lo atiendan, y nada más. Son las cosas que pueden hacer fracasar esto, porque esto no lo hace fracasar el caso de uso. Por eso existe el éxito alternativo, que no estaba en el caso de uso que vimos en la clase pasada, que es llegar al éxito, pero por un camino alternativo. Por ejemplo, registrando un nuevo paciente. ¿Qué significa que pasó esto? Es que hicimos el camino, vinimos por el paso 1, 2, 3, 4, pasamos por el 4A y después volvimos. O sea que pudimos obtener el turno, pero con un camino alternativo, ¿no? Una bifurcación, no con el paso directo, porque hubo que crear previamente al paciente. Y el otro éxito alternativo es que llegamos, pero usando este otro paso, que es, vinimos, supongamos, por el paso 1 a 6, y en el momento del 7 no se le emitió una constancia. Esto habría que dividirlo en dos pasos. El punto 7 es grabar el turno en la base de datos, no con esas palabras. Está bien hecho acá, sistema registro turno, porque no hay que todavía hablar de tecnología o de implementación. Y el punto 8 sería emitir la constancia, para que queden dos pasos separados, porque no habría que emitir la constancia hasta que no se graba. Y de paso nos queda que pudimos ir por el punto 8, y el 9 sería el fin de caso de uso, o por la alternativa, por el 8A. Así quedaría más
prolijo y respetando todas las reglas. Pero eso es el éxito alternativo, que se pueda llegar al objetivo del paciente, pero habiendo hecho uno o varios pasos alternativos. Que no siempre caer en la alternativa significa no cumplir el objetivo. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí. Y después quedan las reglas de negocio que pudimos haber detectado el relevamiento y que tendríamos que haber hecho referencia acá, que no están puestas, como habíamos hecho en el otro caso de uso, pero algunas reglas de negocio es, por ejemplo, que los turnos tienen una duración predeterminada dependiendo del tipo de atención. Si una consulta general serían 15 minutos, si una extracción es media hora, pero si un tratamiento de conducto tendrá una hora, por ejemplo. Y esto he inventado porque creo que no lo dice el relevamiento. Y nada más, esto serían algunas. Otra regla de negocio sería que, a ver, estaban por acá, que hay que confirmarlo 2 días antes, aunque después termina siendo un caso de uso. Pero bueno, esas serían las reglas principales que se podrían ir volcando y se podría hacer referencia dentro del camino básico, o de las alternativas también. Dentro del escenario de caso de uso se las podía llamar. Bueno, ¿se entendió más o menos? Esto sería como pasamos de un relevamiento bastante preliminar, directamente, sin haber hecho tabla de actores, ni de stakeholders, sin haber hecho requerimientos funcionales y no funcionales, directamente pasamos a modelar, por eso las inconsistencias que empiecen a aparecer, por habernos salteado etapa, de haber detectado todos los casos de uso de usuario que pudimos detectar con ese relevamiento, un diagrama que empezamos a modelar, y de todos ellos, este de acá, que tomamos de ejemplo, hicimos el escenario. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ahora habla Victoria después y ahí no puede hablar por lo menos por 2 clases como mínimo, porque dijo que tenía el micrófono roto. Bueno, ¿alguien que tenga el micrófono funcionando? Por mi parte, nada. Bueno, acá pone que están las tinieblas. Habla de Deep Web, de tinieblas. No vamos a averiguar qué está haciendo. Nos vamos a portar bien. No trabajará en policía científica, en investigaciones, ¿no? Bueno, queda más o menos claro. Lo que ustedes deberían continuar en el trabajo práctico es, algunos ya lo empezaron a hacer, es intentar detectar todos los casos de uso de usuario que les vayan apareciendo. Tengan en cuenta que sean consistentes, traten de hacer todos los que puedan. Acá, por ejemplo, si fuese un único módulo, nos faltaría el alta de profesionales, el de tipo de atenciones, qué profesionales atienden determinados tipos y cuáles no. En el momento de un tipo de atención, no solamente el nombre del tipo de atención, sino la duración de ese tipo de atención. Bueno, esas son lo que habría que ir poniendo en otros casos de uso que complementan al funcionamiento de todos estos que fuimos emitiendo. Ese sería el objetivo, que ustedes que traten de detectar todos los necesarios para que funcione el sistema. De alguno que puedan usar como reuso, con que pongan alguno que se les pueda ocurrir y que crean que es conveniente, es suficiente. Y después sí, no van a poner el detalle específicamente de todo, sino elijan uno o dos, alguno que sea de emitir información y otro que sea de registración de datos. Así van viendo las dos maneras. En el caso de uso pasado que vimos fue el de constancia de alumno regular, si no me equivoco. Ese fue, Sí. no estábamos cargando datos, sino que simplemente buscábamos, validábamos y emitíamos. Sería parecido a lo que está haciendo este caso de uso o el 2. En cambio este fue distinto. Era ingresar datos, ir validándolo, hasta terminar con la registración y la emisión en este caso de una constancia. Bueno, estamos
Nos vemos el jueves. Lo que yo no sabía, el modo bloquea los puntos JS. O sea, cuando suban, cuando estén haciendo los ejercicios de funciones, eso de cambiando de materia, ¿no? Y lo intenten subir, les va a bloquear el HTML, ¿no? Pero sí el JS, el archivo externo con el que validan las funciones. Entonces No ahí puedes le compartir tiran. el drive. Sí, pueden tener un drive, me lo pasan compartido, o le cambian al JS la extensión. Después yo cuando lo cambio, le ponen, por ejemplo, me habían pasado con TXT, después yo lo bajo y lo paso a JS y lo pruebo. Eh, o lo zipean también. Pueden compactarlo y me pasan un punto RAR o un punto zip con los archivitos adentro. Eso como ustedes quieran. Son distintas Dale. alternativas. Lo mismo cuando estén preparando el trabajo práctico. Traten de ir haciéndolo en un Google Drive, porque después cargar todo en el modo va a ser más complicado. Y si la parte de HTML o en CSS tienen imágenes o es medio pesado, eh, les conviene armar en Google Drive y después me pasan el link de acceso, así podemos ir y mirar directamente el proyecto desde donde esté publicado. El de lógica, ¿no? Este de ingeniería sí, ¿no? Lo pueden armar en un PDF y lo van subiendo. Dale, dale. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos. Buena semana. Igualmente, chao.